Ya está su micrófono, Aníbal. Bueno, quedan algunas preguntas. ¿Hay preguntas? No, licenciado, todo está bien. Analí, ¿todo está claro? Sí, licenciado. Ya. Mónica, Sí, lice. ¿todo claro? Alejandro, Todo claro, Ulises, gracias. perfecto. Brian, Analí, Sí, licenciado, todo claro. bien. Entonces ahora pasamos al siguiente principio. Ya habíamos visto esas características que tienen los principios, ¿no? Y decíamos, la mayor parte de los principios son aplicables a la mayor parte de las zonas o de las regiones o de los espacios turísticos que nosotros pretendemos desarrollar dentro del plan. Decíamos, cada espacio o cada zona va a ser planificada de acuerdo a esos objetivos de desarrollo que tengan, ¿no? Porque pueden haber, por ejemplo, de acuerdo a las características que tengan los atractivos, pueden haber zonas que tienen diferentes tipos de atractivos, entonces por eso que también tienen diferentes tipos de segmento de la demanda de los turistas, ¿no? Porque no nos olvidemos de que el turista se mueve fundamentalmente o se traslada de su lugar de residencia habitual motivado para conocer los atractivos. Entonces, hay turistas que les interesa, por ejemplo, la naturaleza, hay turistas que les interesa la parte cultural, ¿no? Hay otros turistas que les interesa los parques temáticos. Entonces, cada persona tiene sus diferentes intereses y sus diferentes expectativas y necesidades dentro de los desplazamientos calificados, y a ese desplazamiento calificado hemos llamado turismo, ¿no? Entonces, no importa, decíamos en este caso, cualquiera que fuesen esos objetivos de desarrollo, entonces los principios son elementos rectores que nos van a permitir a nosotros poder aplicarlos para cualquier tipo de atractivo y para cualquier espacio turístico o para, eh, o para cualquier zona turística, ¿no? Puede ser de turismo de playa, puede ser de turismo cultural,
puede ser turismo natural, etcétera. Otro de los principios fundamentales es la de la creación de regiones turísticas. Este término de regiones turísticas corresponde a la escuela del turismo europea. Esta escuela que estudia el turismo, que la denominamos nosotros escuela corriente escolástica europea, está fundamentalmente representada por los italianos, y dentro de los principales autores italianos tenemos a Alberto Sessa. Después tenemos a Gian Ludovico Rolli, uno que escribe mucho sobre geografía turística. Después tenemos al español a Fernández Fuster. Fernández Fuster. Y así hay un sinnúmero de autores que establecen de que sí existe las regiones turísticas. En cambio, para la corriente americana, para la corriente escolástica o que estudia el turismo americana, que tiene su origen en México, y dentro de sus representantes tenemos a Roberto Bullón, tenemos a Casasola, después tenemos a el que dicta la parte, el que domina la parte de marketing turístico es Acerenza. Y hay muchos otros autores que dicen que no existe región turística, de que la región turística es un espacio, pero que no todo ese espacio es atractivo turístico o tiene atractivos. En cambio, los europeos sí dicen, existe la región turística. Entonces, cualquiera que fuese la posición de los autores, ¿no? En este caso, nosotros nos acercaremos mucho a la corriente europea, ¿no? Yo la acepto más porque es ahí donde he estudiado.
entonces establece que sí hay la región turística. ¿No? Y dice, la región turística es aquella que dispone de atractivos turísticos. Es decir, es un espacio físico. Es un espacio físico no más grande, una región, es que posee atractivos turísticos. Ahí está. Ahí tienen los atractivos turísticos. Tiene instalaciones, es decir, que a estos atractivos le hemos puesto instalaciones. Y las instalaciones partimos en este caso de los servicios básicos que van a ser luz, agua, alcantarillado. Ay Dios, una bomba ha reventado aquí. Es una llanta que ha reventado. Señal de Wi-Fi, es decir, todos los servicios que hoy se necesitan para cualquier actividad humana necesaria, ¿no? Además, nos dice, debemos nosotros incorporarle servicios turísticos. Y en este caso, vamos a pintar los servicios de amarillo. Es decir, que todos estos atractivos turísticos tienen sus servicios. Porque si no tuvieran servicios, ¿cómo los llamaríamos? Atractivos porque atrae a los turistas. ¿Qué los llamaríamos si no están puestos en valor esos atractivos? ¿Qué los llamaríamos? ¿Ah? ¿Qué se llamarían? ¿Alguien sabe? Serían recursos. Algunos autores utilizan el término atractivos y recursos como sinónimo. Es decir, como si fuera la misma cosa. Y otros autores dicen, no, es recurso porque todavía no es atractivo ante los ojos de los turistas. Y para que sea atractivo, para que atraiga a turistas, necesita necesariamente de tener instalaciones y servicios turísticos. Entonces, también hay esa disputa entre los autores. A nivel internacional, ¿no? Hay esa discusión. Entonces, una región es aquella que dispone de atractivos. Ahí están los atractivos. Las instalaciones turísticas, lo que está con amarillo. Instalaciones y servicios turísticos. Ahora, los servicios turísticos, en este caso, van a ser los hoteles, los restaurantes, los guías, donde se puedan realizar las actividades turísticas, que permitan realizar las actividades turísticas. Por ejemplo, si se quiere
es un destino turístico de naturaleza, entonces una actividad puede ser una caminata caballar, pero para que se pueda realizar esa actividad, se requiere de contar caballos. Se necesita tener guías que sepan, es decir, trasladar, conducir e informar a los turistas, pero que ellos estén también montados en los caballos. Se necesita tener la senda por la cual van a transitar los caballos, porque no se van a matar los caballos y se matan los turistas. Además, esa senda tendrá que estar interpretada. A pesar de que el guía les informará y les dirá, aquí estos árboles que ustedes están viendo no son árboles cualquiera. Estos árboles tienen 700 años de antigüedad. Y los turistas dirán, uy, qué maravilla, ¿cómo es posible tantos años? Y ahí el guía parará el caballo y estando el caballo parado, explicará y dirá, estas son las características que tienen estos árboles, así es cada que tiempo es su floración, características de su floración, etcétera. Y seguramente si la caminata a caballo es larga, pueden ser de 8 o 10 kilómetros, entonces seguramente que va a haber un parador turístico. Y ese parador turístico va a significar de que los turistas van a poder descansar, van a poder utilizar baterías de baños, van a ver seguramente asientos, va a haber un kiosco donde se va a vender bebidas, para que puedan estirar las piernas, porque también duele, ¿no? Estar montado a caballo más de una hora, duele las piernas. Y muchos de los turistas seguramente va a ser la primera vez que van a montar caballos, por eso que los caballos tienen que estar totalmente adiestrados y tienen que ser caballos mansos y tienen que ser caballos de paseo. No pueden ser caballos de carrera, ni pueden ser caballos que hayan arrastrado carreta. No. Caballos entrenados, ¿verdad, Lisen? Exactamente, son caballos entrenados y se llaman caballos de paseo. No es cualquier caballo. Entonces, todo necesita esos tecnicismos, ¿no? Entonces, por eso decíamos de que tiene que tener instalaciones, tiene que tener servicios turísticos y tiene que estar apoyada con una red de transporte. Y esta red de transporte, seguramente, estamos poniendo con la línea lila, va a ser la que va a permitir que los turistas, estando en esa región, se puedan trasladar de un atractivo a otro atractivo. Entonces necesitamos una red de transporte y de caminos. Y tiene que haber transporte turístico. Pongamos el caso de que los turistas llegan por cuenta propia, es decir, que no vienen por empresa de viajes, vienen por iniciativa propia. Y llegan y aquí vamos a pintar de negrito. Ya. Por ejemplo, esta es la población local. Hay una población local. ¿No? Hay una población local. Ahí está la población local. Vamos a pintar mejor. Ya, ahí tenemos la población local. Ahora necesitamos, si aquí están los caminos, el lila son los caminos, necesitamos de que los turistas se trasladen. Hay los caminos, pero necesitamos transporte. Es decir, necesitamos transporte. Y cuando el destino está trabajado así, es decir, no es cualquier transporte. Cuando el sector no está desarrollado turísticamente, entonces seguramente como hay poco turista, si hay poco turista, los turistas van a tener que trasladarse
en el transporte público, porque ese transporte es de la población. Y seguramente que hasta por ahí nomás va a haber transporte público, porque los atractivos están ahí, diseminados. Están agrupados, pero entonces necesitamos transporte turístico. Y eso va a significar que tienen que haber buses, tiene que haber taxitrufis, etcétera, exclusivamente para los turistas. Entonces los turistas dirán, puede haber transporte que haga un transporte turístico que haga todo este recorrido. ¿Ya? Los turistas llegan a este atractivo, aquí pueden algunos quedarse 1 hora o 2 horas, dependiendo de las actividades que puedan hacerse. Pero es como si fueran trufis, que están yendo y están viniendo, dejando turistas, recogiendo turistas. Y eso hacen por todos los atractivos. Es decir, se ha incorporado y se ha puesto transporte público, pero es un transporte turístico. ¿Y quiénes van a poner ese tipo de transporte? Pueden crearse una cooperativa de transporte turístico, la población local acá. Ellos pueden crear ese transporte turístico, la población local, o puede ser el transporte que muchas operadoras de turismo pueden tener 3 buses que van a estar recorriendo y con horario, ¿no? Con itinerario. Cada 20 minutos sale. Entonces recorren, aquí se quedan 5 minutos, bajan algunos se quedarán quedar los turistas, habrán otros que quedarán subir. Entonces requerimos de transporte turístico, porque si no es muy difícil de que los turistas puedan trasladarse. ¿En qué se van a trasladar? A no ser que hubiera hasta todos los atractivos el transporte público donde la población local se está trasladando o en el cual se transporta, ¿no? Ahora, la creación de una región turística nos dice de que permite la transferencia de turistas de una región a otra región. Es decir, que tal vez por acá puede haber otra región turística. Entonces, si hay otra región turística, seguramente que va a haber un camino o una carretera. Y los turistas van a poder utilizar transporte turístico propiamente o tal vez el transporte público para llegar a esta otra región turística que va a tener sus propios atractivos. Entonces, en este caso, la creación de regiones turísticas permiten perfectamente de que los turistas puedan trasladarse entre una y otra región. Además, dice, va a evitar la sobresaturación de la región. Es decir, si esta región está demasiado saturada con turistas, hay mucho turista, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es de que, para un poco desconcentrar, de que se vengan acá esos turistas. Mientras estos están visitando acá, una parte de ellos, otros van a estar visitando acá. Entonces va a evitar la sobresaturación en una región y porque van a estar divididos los turistas entre 2 regiones o 3 regiones. ¿Qué es una región turística? Técnicamente son unidades geográficas lógicas. Y esa lógica, como en este caso como unidad geográfica, cuando decimos unidad geográfica, nos estamos refiriendo a que tienen características y particularidades propias. Por ejemplo,
En Bolivia nosotros, ¿cómo geográficamente hemos dividido geográficamente al país? Geográficamente al país. ¿Cómo ¿En hemos dividido? departamentos? Eso es políticamente en departamentos, 9 departamentos. Pero En 3 zonas. geográficamente, ¿cómo hemos dividido? Por esas En 3 zonas. características comunes que tienen. ¿Perdón? En 3 zonas. Exacto. ¿Cuáles son esas zonas? Son llamadas zonas o también son llamadas regiones, ¿no ve? ¿Cuáles son esas tres? En el colegio nos han enseñado eso. Zona andina, zona subandina y ya. Exactamente, Analí. Es decir, la región andina. ¿Y por qué la región andina? Porque tienen características geográficas comunes. Es decir, están sobre más de los 3.000 metros de altura. Tienen clima frío. Tienen poca vegetación. La otra región es la región de los valles. La región de los valles tienen sus características comunes propias. Están sobre los 2.000, 2.500 metros, 2.000 un poco más, hasta los 2.600, 2.700 metros. El clima es mucho más agradable. No hace esos fríos constantes. Sí, en la época de invierno puede modificarse un poco el clima. Y luego tenemos la región que se llama de los llanos orientales, cuya característica geográfica es de que está casi sobre el nivel del mar, sobre los 200, los 300 o los 500 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, Santa Cruz está casi sobre los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, son climas cálidos, son sectores con mucha vegetación, son sectores que tienen, regiones que tienen bastantes precipitaciones pluviales. Eso significa de que hay masas boscosas, hay una hiper transpiración en el entorno geográfico, porque hay bosques hiperhúmedos, ¿no? Hay bastante humedad, hay también bastante cruce de vientos. Entonces, son regiones. Por eso que por eso la denominación de región geográfica, porque son unidades geográficas lógicas, es decir, que tienen esas características y esas particularidades. Y para que sea una región turística, decimos, son esas unidades geográficas lógicas y que tenemos que incorporarle instalaciones básicas, luz, agua, servicios básicos, red de transporte interno, todo lo que veíamos acá. Luego tenemos que integrar las regiones, como en este caso, esta con esta. Hemos integrado estas dos regiones, con caminos, con servicios, etc. Y esto va a significar que van a haber varios puntos de opción, en este caso de atractivos, para que hayan mayores itinerarios. Por ejemplo, alguna oferta turística puede salir solamente visitando la población, aquí la población, y va a ser este recorrido. Este va a ser un itinerario. Y va a tomar el camino principal, un itinerario. Otro itinerario podemos crear acá. Pasa por la población y se va. Entonces aquí hay uno, aquí hay dos itinerarios. Y también podemos ponerle otro itinerario. Es decir, se puede visitar
esta parte. Ya estamos sacando 3 itinerarios. Entonces, nos permite manejar y crear un mayor número de itinerarios. Estos itinerarios, ¿quién los elabora y quién los trabaja y quién los oferta? Aníbal. Las agencias. Exactamente, Sergio. Es decir, los operadores de turismo o las agencias de viajes. Pero, como ya se han, muchas veces estos itinerarios, ya se han consolidado en esta región turística, entonces el transporte turístico que va a ser de la población, porque lo que sucede muchas veces, en nuestro caso, por ejemplo, si hubiera una situación de esas, el sindicato de transporte, y hemos visto alguna vez en el altiplano boliviano, el sindicato de transporte interno, por ejemplo, en el parque Sajama hemos visto eso. Hay transporte público para las poblaciones locales, pero ellos mismos han decidido crear su línea de transporte turístico para trasladar turistas. Entonces, sus mismos vehículos los limpiarán un poco, los acondicionarán, los ventilarán, etcétera. Le incorporarán un microfonito más, el guía va al lado del chofer y atrás ya cargan a los turistas. Y siguen y hacen el mismo recorrido que tenemos acá. Y esto mismo también sucede en Uyuni. Es decir, de que pueden ser operados los circuitos turísticos o los itinerarios por los operadores de turismo, las agencias de viajes, aquí, o directamente puede ser operado por el transporte turístico. En Uyuni, inclusive, los guías de turismo ya tienen su propio transporte. Tienen su vagoneta grande 4x4, son guías y además son conductores. Y es transporte turístico. Ni bien llegan los turistas, ya están en el aeropuerto o en Uyuni, están desesperados ya para querer agarrar a los turistas. Y llevarlos y les dicen, bueno, hay hoteles en el camino, ustedes van a encontrar. Aquí ustedes van a encontrar hoteles, van a encontrar restaurantes. Les ofrezco este recorrido. Y este recorrido tiene estas características. Les dirá, ¿no? Este recorrido, no nos va a agarrar este color. Ya. Este recorrido tiene estas características. O si quieren, este itinerario también les ofrezco, dice. O tal vez quieren este otro. Entonces, estos ya se han consolidado, estos itinerarios. Preguntas. ¿Alguna duda? Dice, Dígame, Alejandro. no, todo claro, Giselle. ¿Todo claro? Ya, ¿no hay dudas? No dicen. Ya, Una entonces, consulta, Lice. dígame, Sergio. En caso de que en el itinerario ocurra algo, por así decirlo, por ejemplo, de ahora paros, etcétera, ¿cómo se podría arreglar con el cliente? En ese caso, por ejemplo, si esta es, a ver, voy a quitar esto. Voy a poner otro color a la pluma. Ya. Si el problema está acá, por ejemplo, en este sector o en este sector, entonces, y los turistas, el camino nos trae siempre por este sector, entonces
lo que hacen, pueden hacer directamente ofertar esta otra región turística. Y se explica que hay problemas sociales, pero los atractivos aquí también son casi similares estos, son muy bonitos. Entonces, traerlos, por eso es lo bueno que cuando hay varias regiones, si en alguna de ellas existen problemas temporales, tachamos y nos vamos a esta otra región. Se solucionan esos problemas. Se solucionan los problemas y nuevamente podemos retomar esta otra región turística. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos en Bolivia, ¿no? Los problemas sociales son los que realmente matan a los turistas, al turismo en sí. Justo una señora, una conocida de mi hijo, de mi yerna, su tía, llegó de Chile hace una semana, ¿no? Y la señora radica en Santiago. Y la señora había tenido su operadora de turismo, su agencia de viajes en Santiago. Y dice que ella tiene sus propios vehículos, ¿no? Y sale con los turistas, inclusive tiene hasta buses medianos. Y tiene su personal, tiene sus choferes, todo eso. Sus buses salen, todo lo hacen por tierra, pero lo hacen desde Santiago, bajan de Santiago, ¿no? En algunos casos ofertan, claro, salen de Santiago y llegan a bajar hasta la Argentina y en algunos casos ofertan inclusive parte de Asunción y a veces sus otros paquetes es hasta Foz de Iguazú. O también pueden salir por Chile y van a la Patagonia, hacia la Argentina. Y cuando mi hijo le preguntó, ¿y por qué no vendes Bolivia? Una sola vez he vendido Bolivia, dice. Porque ella, su empresa solamente oferta programas por tierra, con buses propios, por tierra. No vende con transporte aéreo. Entonces, una vez he vendido Bolivia, justamente para el Carnaval de Oruro. Nunca más he querido ver. Se emborrachan, no hay baños higiénicos, hay que trepar las tarimas para que los turistas puedan bajar para ir al baño, en algunos casos los mojan. Entonces, el espectáculo dice maravilloso. Pocas veces en la vida se puede ver un espectáculo tan grande como es el Carnaval de Oruro. Es algo impresionante, dice. Pero los servicios turísticos, pésimos. Pésimos. Entonces, y sobre eso, cuando él estaba allá, visitan Oruro, visitan entran por La Paz, Oruro. Oruro se está yendo, creo, hacia Sucre, encuentran un bloqueo entre Potosí y Sucre. Y se quedan 6 u 8 horas en la carretera, casi por el sector del Balconcillo. De Betanzos poquito más yendo hacia el Balconcillo, hacia Sucre. Eso más dice no. Así que nunca más, y la señora es boliviana, pero está casada con un francés y radican en Chile hace 500 años. Dice, no, nunca más he ofertado Bolivia. Y es así, ¿no? Ese es el gran problema. Los problemas sociales que tenemos son los que también matan la actividad turística. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? Sergio. Ninguna, Alicia. Ya, nos vemos entonces la siguiente clase. No se olviden que la próxima semana son las clases presenciales. Se agendan máximo 15, por favor. Hasta luego. Chao, Vicente. Nos Hasta luego, Alicia. vemos. Hasta luego.